Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Una noche en Clown Motel en Tonopah, Nevada. Nunca fui supersticioso. De hecho, me reía de los cazafantasmas de YouTube, hasta la noche del 14 de marzo de 2024, cuando terminé hospedado en el famoso Clown Motel de Tonopah, Nevada. Así fue como descubrí que la incredulidad a veces se paga con miedo. Llegada. Eran casi las 11 de la noche cuando aparqué mi coche frente a la fachada iluminada por neones rojos. En el mostrador, una pared repleta de payasos de porcelana parecía darme la bienvenida. La recepcionista, una mujer amable de voz suave, me entregó la llave de la habitación 115 y dijo, a modo de broma, los payasos solo observan hasta que a alguien les cae mal. Pensé que era parte del espectáculo turístico. Sonreí, tomé la llave y caminé por el corredor exterior. El aire desértico estaba tan quieto que el chirrido de la puerta al abrirse resonó como un trueno. Primeras horas. La habitación olía a desinfectante barato. Sobre la cómoda, 3 figurines de payasos diminutos sostenían globos de plástico. Coloqué mi maleta, me senté en la orilla de la cama y encendí la tele para dejar algo de ruido de fondo. Después de una ducha rápida, apagué la luz y me recosté mirando al techo. A las 2:13 de la mañana la cama se hundió a mi lado, como si alguien, de un peso considerable, se hubiese sentado. Automáticamente palpé la sábana, estaba estirada, sin pliegues. La presión continuó varios segundos y luego desapareció. Encendí la linterna del celular y barrí la habitación. Nada. Medio avergonzado por mi sobresalto, saqué fotos rápidas del sitio donde sentí la presión y me prometí revisarlas por la mañana. El baño. Volví a dormitar hasta que escuché un leve chasquido metálico, la puerta del baño. Abrí los ojos. Estaba entreabierta unos centímetros, juraría haberla cerrado antes. Me levanté, la aseguré y tiré suavemente del pomo para confirmar que encajara bien. Al regresar a la cama, la televisión se congeló en la imagen de un payaso antiguo que había aparecido en un documental sobre circos. La pantalla parpadeó varias veces y se fue a negro. Un destello azul del cargador iluminó la habitación justo cuando algo pasó frente a la tele, tapando la luz por un segundo. Sentí la piel tirante y la garganta seca. Ya no quedaba ningún sonido, ni de los otros huéspedes ni del tráfico en la ruta. El espejo. Quise calmarme, preparé café en la pequeña cafetera y llevé la taza al baño para enjuagarla. Sobre el espejo había vapor, aunque no había usado agua caliente desde la ducha primera. Al limpiar el vidrio con el antebrazo descubro, a la altura de mi rostro, una huella redonda, no era de mano, sino algo parecido a un círculo perfectamente pintado de condensación más densa. Retrocedí un paso. Otra marca idéntica se formó a la izquierda, luego otra a la derecha, como si alguien presionara con mejillas invisibles desde el otro lado. El cuarto olía a plástico viejo y algodón dulce, un aroma como de viejos disfraces guardados. Salí del baño sin cerrar la llave del lavabo, el goteo quedó retumbando. La foto. Tomé el teléfono y abrí la última instantánea que había capturado a oscuras, un plano del colchón junto a mí. En la esquina inferior se distinguía la silueta de un zapato con punta de payaso, rojo descolorido, sobresaliendo debajo de la cama. Sentí una punzada en el estómago. Deslicé a la siguiente foto, el mismo zapato, pero más fuera, como si algo hubiera avanzado. No recordaba haber tomado una segunda foto, era suficiente. Metí mis cosas en la maleta sin doblar nada y quise largarme, pero al abrir la puerta principal descubrí la figura de porcelana más grande, una payasa con vestido amarillo, bloqueándome el paso. No estaba allí cuando entré. Sin pensarlo la empujé con el pie, cayó y se despedazó contra el cemento. Salida precipitada. El corredor exterior estaba vacío. Caminé rápido hacia la oficina, a cada paso escuchaba un repique grave, casi como un tacón hueco, detrás de mí. No quise voltear. Devolví la llave con la mano temblorosa. La recepcionista levantó la vista del libro de registro. Le advertí que solo observan. Preferí no contestar y conduje sin parar hasta Beatty, donde amanecí estacionado frente a un diner. Ya con la luz del día revisé otra vez las fotografías. Los archivos estaban dañados, con líneas de colores y píxeles en cascada. Solo una miniatura mostraba algo nítido. 2 manos pintadas de blanco saliendo desde debajo de la cama. Nunca recuperé la maleta, dejé todo lo que llevaba, incluidos souvenirs del viaje. Desde esa noche,
Cualquier muñeco con cara sonriente, en ferias, tiendas o fiestas infantiles, me obliga a desviar la mirada. Sé que la gente lo toma a burla, igual que yo solía burlarme, pero cada vez que recuerdo la presión en el colchón y las marcas en el espejo, entiendo que hay hoteles a los que uno entra como turista y sale como creyente. El Clown Motel me convirtió en uno. La habitación sin nombre. Motel La Reliquia, Carretera Libre Saltillo, Monterrey, agosto de 2023. 00:47 am. Llevaba 6 horas de manejo continuo cuando el letrero verde del motel apareció detrás de una curva. La tormenta eléctrica había convertido la carretera en un río de lodo y mis párpados pesaban. Entré sin dudar. El guardia nocturno me vendió la habitación 7, la más próxima al barandal que separa el estacionamiento del monte. Pagó con la misma advertencia que muchos ignoran. Si escucha 3 toques, no abra, joven. Lo tomé por un chiste de velador aburrido. El cuarto era sobrio, cama matrimonial, televisor viejo apoyado en una cajonera, baño con azulejos despintados. Dejé mi mochila, pasé un par de toallas por el piso para secar mis botas y me acosté vestido, con la chamarra como cobija improvisada. El viento golpeaba la ventana con fuerza, aún así, logré cerrar los ojos. No sé cuánto tiempo dormí. Me despertó un golpe seco sobre la puerta principal, uno solo, contundente. Abrí los ojos y distinguí el reloj digital iluminado en rojo, 03:00 exactas. Me quedé inmóvil, escuchando el agua repiquetear en el techo de lámina. Ya no se oyó nada más. Me levanté, llevé la mano al picaporte, pero el recuerdo del guardia frenó mi impulso. Pequé de prudente, regresé a la cama, aferrándome a la idea de que alguien se equivocó de cuarto. Pasaron 10 respiraciones. ¡Tac! Otro golpe, esta vez más insistente. Parece venir desde el baño, pensé, aunque eso no tenía sentido. Fui hasta allí armado con la linterna del móvil, empujé la puerta y las baldosas reflejaron la única luz tenue. Nada anormal, salvo la bombilla del techo, que titilaba como si alguien jugara con el interruptor fuera de ritmo. Cuando retrocedí hacia la cama, el televisor se encendió. No había señal, solo nieve gris y un pitido agudo que perforó el silencio. Apagué el aparato, el sonido persistió un instante en mis oídos, como grabado en la sala. 03:10. El tercer golpe retumbó, directo sobre la cabecera. Por instinto, puse los pies en el suelo, el frío del piso me atravesó los calcetines encharcados. Me giré para enfrentar la pared, nada visible. Sin embargo, la madera de la cabecera exhibía 3 hendiduras frescas, del tamaño de nudillos perfectamente alineados. Saqué la llave del coche de mi bolsillo y la apreté como si pudiera servir de defensa. Decidí marcharme. Eché la mochila al hombro, deslicé la cadena de la puerta y asomé la cabeza. El pasillo estaba vacío, iluminado por tubos fluorescentes que se apagaban uno tras otro, como fichas de dominó. La oscuridad avanzaba en mi dirección. El aire olía a tierra mojada y a óxido. Corrí al coche, resbalando sobre los charcos. Cuando cerré la puerta del vehículo, el parabrisas se empañó al instante. Dibujé un círculo con la manga y distinguí la puerta de la habitación 7, entreabierta, bamboleándose con cada ráfaga de viento. Entonces la vi. Una figura alta, erguida, sin rasgos discernibles, ocupó el umbral. Levantó la mano derecha y golpeó la madera 3 veces, despacio, con la paciencia de quien sabe que siempre encontrará respuesta. El sonido llegó amortiguado hasta el auto, pero hizo vibrar el volante bajo mis dedos. La figura se quedó inmóvil. Noté que su mano seguía alzada, lista para insistir. Encendí el motor, la radio se activó sola, transmitiendo estática mezclada con un ronroneo grave, casi una voz muy baja repitiendo algo que no pude descifrar. Pisé el acelerador. Mientras la entrada del motel quedaba atrás, consulté el retrovisor. La carretera era un túnel de oscuridad salpicado por relámpagos. Sin embargo, pude jurar que, entre los destellos, un punto oscuro avanzaba tras de mí, sin luces, sin ruido de motor, reduciendo la distancia poco a poco. Apreté la marcha. Al llegar al entronque con la autopista de Cuota, el perseguidor desapareció. El copiloto seguía vacío, pero un olor denso a humedad llenaba la cabina. Borré la idea de detenerme a inspeccionar.
Conduje hasta ver el primer amanecer anaranjado sobre los cerros. Esa tarde, en casa, revisé la mochila. Entre mis camisas encontré un trozo de madera astillada, del mismo tono que la cabecera del motel, con 3 hundimientos recientes y una mancha oscura que recordaba sangre vieja. Aquello no estaba allí cuando empaqué. Llamé al motel días más tarde desde un teléfono público. Nadie contestó. Un compañero de ruta aseguró luego que había pasado y encontró el inmueble clausurado. La recepcionista le dijo que una tormenta eléctrica destruyó parte de la estructura y la policía investiga una desaparición ocurrida aquella misma madrugada. Hoy, cada que estaciono el camión para dormir, pongo el oído antes de relajarme. Si por accidente escucho 3 golpes, no importa dónde, arranco el motor y avanzo hasta agotar el tanque. No vuelvo a confiar en puertas, paredes ni cabeceras. Descubrí que a veces no separan el sueño de la vigilia, sino lo vivo de aquello que insiste en llamar y siempre sabe cuántas veces debe hacerlo. Las 103 del Motel Eclipse. Soy policía estatal y este testimonio lo doy porque todavía no sé si fue una alucinación por el cansancio o si de verdad algo quiso quedarse conmigo aquella noche. Todo pasó en octubre del 2021, cuando regresaba de una comisión en Veracruz. Me tocaba conducir hasta la base en Querétaro, pero me agarró el sueño a la altura de Córdoba y decidí no arriesgar. Tomé la salida a un motel que se veía decente desde la autopista. Se llamaba Motel Eclipse, de esos con cochera individual y habitaciones separadas. Eran casi las 2:30 de la mañana y no se veía un alma. Toqué el claxon. Salió un chavo flaco con sudadera, despeinado, y me dio la habitación 103 sin mucho trámite. Lo raro fue que me dio la llave y dijo, si escucha a alguien afuera de la puerta, no abra. Aunque insista, me reí pensando que era por seguridad, como advertencia general. Solo asentí con la cabeza. Entré. Cuarto limpio, cama king, televisión encendida con volumen bajo. Dejé el arma bajo la almohada, me quité las botas y apagué las luces. El ventilador del techo hacía un zumbido suave, como esos sonidos que arrullan. Cerré los ojos, pero al poco tiempo, no sé si fueron minutos u horas, desperté sin razón. Y ahí empezó todo. El primer golpe en la puerta fue fuerte. No como si tocaran, sino como si algo pesado hubiera caído justo frente a ella. Me senté de inmediato. El cuarto estaba completamente oscuro, la tele apagada, el ventilador detenido. Escuché con atención. Silencio. Luego, 3 golpes más. Esta vez suaves, como con los nudillos, justo sobre la madera. Sí. Dije en voz alta, sin pararme. No hubo respuesta, pero entonces empezó algo peor. Alguien pasó lentamente las uñas por la puerta, de arriba a abajo, en línea recta, 3 veces. El rechinar era tan claro que me dolieron los dientes del coraje o del miedo, no lo sé. Me paré, tomé el arma, pero no quise abrir. Me acerqué a la ventana del baño, que daba al callejón de servicio. Estaba toda empañada, pero juraría que vi una sombra alta, de hombros angostos, parada de espaldas, estática. De pronto el cuarto olía raro. Como a fierro viejo o a carne. Un olor ácido, denso. No se fue por más que abrí la ventana. Pensé que alguien se había metido a hacerme una broma. Salí armado, alumbrando con el celular. La cochera estaba vacía, las luces del pasillo apagadas y el número 103 de mi puerta ya no estaba. Solo se veía la mancha donde estuvo atornillado. Volví a entrar para reportar lo que pasaba, pero mi celular no tenía señal. Tomé la radio del vehículo. Sin respuesta. Cuando regresé al cuarto, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, sin que la tocara. Volví a sentir ese olor, más fuerte. Fui directo al baño, y en el espejo empañado, sin que nadie lo tocara, estaba escrito, ya estás adentro. Ya no pensé. Metí todo en mi mochila, salí rápidamente, subí al coche y me fui sin pagar ni devolver la llave. Tomé la carretera de nuevo, con el estómago apretado. Cuando llegué a una gasolinera, me bajé a lavar la cara. Al regresar al coche, vi que la llave del cuarto estaba otra vez en el tablero, justo encima de mi credencial. Eso fue lo que más me asustó. Yo la había dejado tirada al salir. Y en la parte trasera de la llave, con plumón negro, alguien había escrito, nos vemos pronto. Meses después, conté esto a 2 compañeros.
Uno me dijo que ya había oído algo parecido, que ese motel tuvo una desaparición sin resolver en 2018, y que hay quienes aseguran que la habitación 103 ya no existe oficialmente, pero que el sistema aún la asigna cuando se llena el lugar. No sé qué pasó esa noche. Solo sé que no dormí en ningún motel desde entonces. Si no es base o estación conocida, mejor duermo en el coche, con el arma cargada y las luces prendidas. Hay lugares donde lo paranormal no es una historia, sino una dirección. La 103 del eclipse fue la mía. ¿Quieres que te lo adapte a video, podcast o historia ilustrada? Puedo prepararlo en cualquiera de esos formatos también. Registro a las 2:17. No soy valiente, conduzco turnos nocturnos porque pagan doble. Por eso acepté cubrir la recepción del Rancho del Pino, un motel de carretera en la libre Celaya, Salvatierra. El dueño, don Porfirio Rangel, me advirtió por teléfono que el sitio tiene su historia, pero creí que exageraba para justificar el sueldo. Llegué la noche del 7 de marzo, con mochila y café soluble, dispuesto a pasar 12 horas detrás del mostrador. El edificio es un bloque de ladrillo visto, 20 habitaciones en hilera y un neón verde titilante que promete habitaciones limpias. Todo alrededor es campo de sorgo, la carretera se oye lejana, como un río oscuro. Adentro, la recepción huele a desinfectante y humedad. Tras la puerta suelo plafón hay un pasillo angosto que lleva a una mini bodega y, al fondo, la suite 0, un cuarto que no se renta, me dijo Porfirio, porque guarda archivos y refacciones. Ya eran las 21:10 cuando firmé la bitácora. El recuento de habitaciones mostraba 3 ocupadas, un trailero en la 7, una pareja en la 12 y un vendedor de chamarras en la 15. Porfirio me entregó un walkie-talkie. Si escuchas algo raro, me hablas. Vivo cruzando el potrero. Me pareció teatral. No pregunté más. Las primeras horas transcurrieron monótonas, Netflix en el celular, grillos afuera, el clic-clic ocasional del interruptor que controla las calderas. A las 0:47, el foco del pasillo parpadeó 3 veces y se apagó. Tomé la lámpara, crucé el corredor y cambié el fusible. Al volver, noté que la puerta de la suite 0 estaba entreabierta. Yo la había visto cerrada con llave. Empujé despacio. La bombilla interior mostraba un cuarto polvoso, estantes con toallas, cajas de focos, la carpeta contable del motel y, contra la pared del fondo, un viejo mueble de hospital, cabecera metálica, colchón delgado, correas sueltas en los laterales. Me erizó la piel, cerré con doble vuelta y guardé la llave en el cajón del mostrador. A la 1:23 sonó el timbre de recepción. Era el vendedor de chamarras, temblaba, ojos rojos. ¿Tiene otro cuarto? El mío, hay alguien adentro. Le ofrecí acompañarlo. Caminamos hasta la 15. El pasillo seguía a oscuras, suministro eléctrico normal en el resto del motel. Abrí con la llave maestra, dentro olía a perfume barato y cigarro viejo. No había nadie. La cama estaba revuelta, pero eso era lógico. El hombre insistió, juro que salió del baño una muchacha empapada, me pidió agua y luego se esfumó. Le di la 3, 2 puertas antes de recepción. Regresé la llave 15 al tablero, todas las otras seguían en su sitio, salvo la 0. 2:5, el valque crujió, estática, manos, me aprietan las manos, estática. Llamé a Porfirio, sin señal. Encendí el CCTV. Las cámaras enfocan exclusivamente los pasillos exteriores. En la pantalla 4, junto a la habitación 7, vi una figura difusa sosteniéndose del barandal. Era el trailero, parecía convulsionar. Salí corriendo. Cuando llegué, la puerta 7 estaba abierta. Dentro, el hombre estaba de rodillas, manos en el cuello, ojos desorbitados. Quise ayudarlo, noté marcas amoratadas alrededor de sus muñecas, como si lo hubieran sujetado con correas. Le bastaron 10 segundos para recuperar el aliento. Balbuceó, una cama, de metal, me amarraron, no vi quién. Lo llevé a recepción y ofrecí agua. Mientras bebía, su teléfono vibró, 2:17 de la mañana. Era una llamada sin número. Al contestar, solo se escuchaba goteo constante, como agua cayendo en un recipiente metálico. Colgó. El sonido persistió en el altavoz, aunque la llamada terminara. Fui por el valque para reportar, pero la estática llenó la sala con el mismo goteo. El trailero rehusó quedarse,
subió a su camión y se marchó. Quedaba la pareja de la 12 y el vendedor en la 3. Pensé despertar al matrimonio y evacuar, pero luego me dije que quizá yo estaba sugestionado. Llené mi taza de café y revisé la bitácora. Allí noté un detalle: cada 7 días, desde enero, alguien firmaba una incidencia a las 2:17 exactas, golpes, alguien en cuarto, llamadas. Siempre los martes. Miré el calendario, era martes, 2:46, a través de la ventanita vi a la mujer de la 12 acercarse. Iba descalza, con bata de dormir empapada, cabello sobre el rostro. Abrió sin tocar. ¿Tiene agua?, preguntó con voz hueca. Claro, respondí y le pasé una botella. No, alzó la mirada, agua para limpiar sangre. Sus ojos estaban color leche, como tapados por cataratas. Extendió el brazo, en su palma goteaba algo oscuro. Asustado, me incliné sobre el mostrador para ver mejor. La botella cayó, ella ya no estaba. Solo quedaron huellas húmedas que iban hacia la suite 0. Llevé la linterna y la llave. La puerta estaba abierta otra vez, luz encendida. Dentro, el camastro metálico tenía las correas extendidas, charcos de agua en el suelo. Encendí la lámpara, del colchón, ya ennegrecido, brotaba un hilillo continuo de agua rojiza, como si sangrara. Retrocedí, cerré y atranqué con una silla. Quise llamar a la policía, el teléfono fijo estaba muerto. El celular mostraba sin servicio. El Valkyrie solo escupía goteo, pasos. Del pasillo llegaba chapoteo, como pies descalzos sobre charcos. Seguí la huella, me llevó a la habitación 3. Toqué. El vendedor no respondía. Empujé, adentro olía a óxido. La cama estaba vacía, la ventana abierta. Sobre la colcha, su chamarra llena de parches mostraba un círculo húmedo en el pecho, y junto a ella, la clave de la habitación 0. Tomé la llave y sentí un pinchazo en la palma, estaba cubierta de un limo frío. Cerré ventana, giré buscando al huésped. El espejo del tocador estaba empañado, sobre el vaho se leía 2:17. Miré mi reloj, 2:16. Volví a recepción. La silla ya no trababa la puerta de la suite 0. Adentro, la luz seguía, pero el camastro estaba vacío. El colchón chorreaba agua que formaba un rastro hacia el pasillo y se bifurcaba, una corriente iba a la salida, otra a la habitación 12. Fui primero a la salida, la puerta veteada de metal vibraba como si alguien golpeara desde afuera. Entreabierta, dejaba ver la silueta del vendedor, empapado, gimiendo, «Ábreme, por favor». No pude, algo empujaba de fuera hacia adentro, helado, pesado. Volé al otro extremo, la habitación 12 estaba cerrada con seguro. Toqué, dentro se escuchaba llanto masculino. Traje la llave maestra. Al abrir, vi al marido acuclillado contra la pared, golpeándose la cabeza mientras repetía, «Ella se está ahogando». La cama inundada hasta los fierros, la esposa no estaba. Sobre el colchón flotaba un papel viejo, cuarteado. Paciente 17, fecha 2 de marzo de 1969. Diagnóstico, catatonía postraumática. Terapia, inmersión intermitente y sujeción de extremidades. Responsable, Dr. Perrangel. El hombre gritó que su esposa se hundía bajo la cama. Lo sujeté y lo saqué al pasillo. El goteo se transformó en torrente, agua rojiza corría desde la suite 0 inundándolo todo. El Valkyrie chasqueó con voz clara, paciente 17, hora las 2:17, repetir inmersión. Reconocí el timbre, era don Porfirio. Grité su nombre, silencio. Tomé el vendedor, arrastrado por la corriente, y al marido en shock. Forzamos la puerta principal y salimos a la intemperie. El césped crujía saturado. Bajo la luz de la luna, el motel parecía sudar sangre. En el estacionamiento, el tráiler del huésped ausente seguía manchado de agua. El vendedor entró corriendo a su coche y arrancó. El marido se desplomó, llorando por su esposa. A lo lejos vi la casa de Porfirio encendida. Llevé al hombre conmigo. La puerta estaba abierta, dentro, olor a formol. A la luz de una lámpara encontré un cuarto médico improvisado, camastros idénticos al del motel, archivadores, frascos con etiquetas de 1969. En la pared colgaba una foto amarillenta, Porfirio más joven, bata blanca,
junto a una mujer de mirada vacía, la misma que pedía agua, la misma que se sentó en la cama del trailero. Un diario abierto sobre la mesa narraba las terapias de inmersión aplicadas a pacientes con crisis nerviosas, sumergirlos en tina hasta provocar hipoxia para resetear conducta. Paciente 17 era Elena Rangel, hermana del doctor, fallecida, escribió, a las 2:17 del 2 de marzo de 1969, cuando se soltó de las correas y corrió hacia el potrero. Atrás, la radio de banda civil repetía en bucle la misma palabra, agua, agua, sirenas. Alguien, quizá yo, quizá el vendedor, logró señal celular al llegar a la autopista y llamó al 911. La policía halló al marido en estado de shock. Dentro del motel no encontraron cuerpos. La suite 0 estaba seca, camastro impecable. Ni rastro de huellas ni charcos. Solo quedaba el viejo archivo médico que yo llevaba en brazos. Porfirio apareció a las 6. Juró no saber nada, dijo que dormía con audífonos. La policía no le creyó y clausuró el lugar. Hoy es 17 de marzo, escribo esto en un hostal de Celaya. Cada noche sueño con la mujer mojada que pregunta por agua. A veces despierto y veo la hora brillar en el celular, 2:17. Oigo, desde el baño, banquetazos contra el azulejo, como si alguien golpeara con la frente para hundirse otra vez. Nunca volvieron a hallar al trailero ni al vendedor. El marido sobrevivió, pero no habla, en su pulso le han quedado marcas de correas. El expediente del 69 desapareció de la comandancia, me culpan, quizá con razón, de llevarme pruebas que no quise conservar. Solo me quedé con una llave, la de la suite 0. Gotea, aunque la limpie. A veces la pongo bajo el foco y distingo algo grabado con punzón, 2:17. Si la giro, aún huele a agua estancada y metal oxidado. No soy valiente. Pero si lees esto y trabajas una recepción de carretera, revisa bien el cuarto de refacciones. Y a las 2 de la madrugada, cuando oigas pasos descalzos y alguien pida agua, recuerda que hay camas viejas que todavía esperan a quien las desocupa, porque en ciertos moteles, el check-out jamás ocurre y hay huéspedes que regresan cada martes, puntuales, a las 2:17, arrastrando su propio charco para buscar a quien les sujete las muñecas mientras intentan olvidar que alguna vez se soltaron. Registro a las 2:17. Me llamo Adrián Medina y todavía no decido si lo que viví aquella madrugada en el motel La Serranía fue una alucinación provocada por el insomnio o la prueba de que hay lugares que se quedan atrapados en su propia podredumbre. Manejaba un sedán con el aire acondicionado roto y llevaba 12 horas de carretera entre la frontera y la capital. La idea era dormir un par de horas, ducharme y reiniciar la marcha antes de que amaneciera. El anuncio del motel apareció como un salvavidas, letras rojas sobre pared blanca, habitaciones, TV, ducha caliente, más un logotipo desteñido de montaña. En el estacionamiento, una hilera de pinos bloqueaba la vista de la ruta. Las luces del acceso parpadeaban, aún así, aquel rectángulo de concreto iluminado se veía más seguro que seguir de largo con párpados de plomo. La recepción olía a talco rancio. Una pecera llena de agua turbia ocupaba la esquina. Dentro, un pez naranja flotaba muerto, hinchado entre trozos de alga mohosa. Tras el mostrador, una mujer de unos 50, pelo recogido y piel ajada, estampó un sello en la ficha de registro sin alzar los ojos. Le di mi identificación y pagué en efectivo. Habitación 7, dijo sin inflexión. No prenda la tele después de la 1, hay problema con la señal y se distorsiona el audio. Le sonreí, intentando romper la frialdad, pero ella simplemente deslizó la llave por el mostrador como si entregara una receta de farmacia. En el libro de huéspedes había 5 firmas anteriores, todas del mismo día. La tinta aún húmeda mostraba trazos apurados, temblorosos. La habitación estaba al fondo del corredor, puerta café con una manija de latón rayada. Recordaba los pasillos de ciertos hospitales rurales, paredes color menta opaco, listón vinílico a media altura y focos amarillentos separados por tramos de tiniebla. Cuando abrí, una ráfaga de olor a humedad, la mezcla inconfundible de toallas sin secar y cemento mojado, me hizo toser. Encendí la lámpara de velador, pantalla beige manchada, base de aluminio despintada. La cama matrimonial crujió al dejar mi mochila, el cubrecama tenía motivos florales desteñidos. Fui directo a la ducha. El agua salió marrón unos segundos antes de aclararse.
Al menos calentaba. Después de la ducha, me quedé en calzoncillos, buscando en el celular alguna señal para avisar a mi esposa que había llegado. Sin servicio. Deslicé la cortina y vi el estacionamiento, un tráiler blanco, un sedán negro y una camioneta de mudanza con logo inmerso en óxido. Al otro extremo, el recepcionista nocturno, o eso supuse, fumaba encorvado contra la pared, iluminado por la brasa roja que ascendía con cada bocanada. Volví a la cama y apagué la lámpara. En la penumbra se percibía un zumbido, quizá del transformador afuera. Cerré los ojos. Un golpe seco me hizo saltar, provenía de la pared izquierda, un thump contundente, como si alguien hubiera pateado el tablero del cabecero. Esperé, silencio. Estaba demasiado cansado para hacer conjeturas y me recosté otra vez. El golpe se repitió, mismo tono, mismo punto. Imaginé al vecino colocando maletas o golpeando la puerta del armario. Decidí ponerme audífonos, reproducir ruido blanco y forzar el sueño. Debo haberme quedado dormido porque desperté sobresaltado. No llevaba audífonos y la pantalla del teléfono, sobre la mesa de noche, marcaba 2:14. Lo extraño era el sonido, un goteo constante, plink, plink, que provenía del baño. Me obligué a levantar, temiendo una fuga. Abrí el interruptor, la luz tembló antes de encender. El lavabo estaba seco. Me incliné en la ducha, la llave cerrada, ni siquiera mojada. El goteo insistía, ahora más claro, justo detrás de la pared junto al excusado, donde no había cañería visible. Pegué el oído, resonaba hueco, como si el agua cayera en un cubo metálico. De vuelta al cuarto noté la TV encendida, pantalla gris con lluvia de píxeles negros. Yo no la había prendido. Recogí el control remoto de la mesita. Al tocar un botón, la imagen se congeló y un chillido agudo inundó el cuarto, un feedback que me taladró los tímpanos. Apagué estrellando el pulgar contra el botón rojo. La pantalla quedó negra, pero un reflejo tenue, como luminiscencia de fósforo, formaba la silueta de un rostro girado de perfil, nariz afilada, pómulo hundido. Me alejé. La fosforescencia se desvaneció. Entonces se escuchó un portazo en el pasillo. Salí en calzoncillos, con la llave en la mano. El corredor estaba vacío, luz parpadeando. Una puerta se cerraba lentamente sola, la habitación 8. Un pestillo golpeó desde adentro, clac. Pasos mojados avanzaron detrás de la puerta, deslizándose hacia la salida del pasillo, aunque no vi pies ni sombra por debajo. El olor a humedad se intensificó, acompañado de un aroma más acre, como sangre seca. Una gota fría cayó en mi hombro. Miré el techo, una mancha oscura se expandía, resumando líquido turbio que seguía el dibujo de una grieta hasta el marco de la puerta 8. Decidí regresar. Una figura pálida cruzó el extremo del corredor, dirección opuesta, apenas un destello, mujer en bata larga, cabello caído, manos colgando. Sentí frío en los dedos de los pies descalzos. Cerré de golpe. El teléfono fijo junto al cabecero repicó. Lo miré como si fuera un animal venenoso. Sonó 1, 2, 3 veces. Descolgué. Al principio, silencio. Luego, respiración irregular. Pensé en bromistas, pero la respiración se transformó en un jadeo con burbujas, como quien habla sumergido. Una voz femenina emergió, distorsionada. El agua está lista. Colgué. La mano me temblaba. Mi racionalidad pedía salida inmediata, pero la llave del auto estaba en el bolsillo de la mochila y la lluvia afuera, ahora era lluvia, golpeaba las ventanas con furia. Saqué pantalones y zapatos, me vestí sin camiseta. El goteo del baño cesó de repente, el silencio fue más perturbador que el ruido. Intenté abrir la puerta, algo la bloqueaba del otro lado. Empujé con fuerza y escuché un chasquido plástico, el mismo sonido que hace un cable al tensarse. Me asomé por la ranura, la chica de recepción sujetaba la manija con una brida de plástico. Su cara sin expresión brillaba de sudor. No salga, ordenó. Quise replicar, ella le habló a alguien detrás de mí, déjalo tranquilo. Me giré instintivamente, el cuarto estaba vacío. Cuando volví a mirar a la mujer, había desaparecido.
La brida había sido cortada y colgaba como serpiente convulsa del picaporte. Corrí pasillo abajo hasta recepción. El pez de la pecera flotaba boca abajo, pero su vientre estaba rajado y goteaba al piso. Tras el mostrador, la silla vacía, la computadora encendida con un archivo de texto abierto. Sin pensarlo, rodeé el mostrador. El documento mostraba 2 palabras repetidas cientos de veces: no corras. Cada línea terminaba con la hora a las 2:17. Un golpe retumbó sobre mi cabeza. Por el falso plafón cayó un chorro de agua gris, salpicándome el cuello. El techo se abombaba. Escuché pasos en la habitación superior, arrastraban algo pesado. Subí la escalera exterior, resbalosa. El segundo piso tenía solo 4 cuartos. La 17, la última, mostraba la puerta hinchada, pintura descascarada. Una gotera salía por el quicio. Toqué, mi puño dejó marca en agua y polvo. Nadie respondió. Giré la perilla. Un olor a pozo séptico me golpeó. La luz no funcionaba, usé la linterna del celular. Una tina de fibra ocupaba el centro, no un baño normal sino la habitación misma, convertida en cubeta. Agua turbia, casi negra, rozaba el borde. Flotaban flores marchitas. Encima, colgado de una trave, un televisor viejo, tubo catódico encendido sin señal, parpadeaba. En la pantalla, como reflejo, aparecía mi espalda, alguien más se levantaba detrás de mí. Di media vuelta, nadie. El piso crujió, al enfocar la luz vi marcas de correas atornilladas a los tablones, ahora rotas. Una fotografía plastificada flotaba en la tina. Sujetándola con 2 dedos la acerqué, mostraba a la recepcionista joven, pero tenía otro nombre escrito, Elena Rangel. Detrás de ella, un hombre con bata blanca. Frenético, hice zoom, el rostro era idéntico al de don Porfirio, solo que décadas más joven. El televisor susurró, 2:17, y un pitido agudo taladró mis oídos. Corrí escalera abajo, cada peldaño parecía deshacerse. Atravesé la recepción, la pecera estalló, cristal y agua me cortaron los brazos. Seguí a la puerta principal. Afuera, la tormenta rugía. Metí la llave en el contacto del coche, el motor tardó en girar. Al iluminar los faros, la puerta 17 del piso superior se balanceaba. En la ventana aparecieron 4 manos pálidas adheridas al cristal, como buscando apoyo para salir. Derrapé en reversa. Al enderezar, vi la silueta de la recepcionista en la carretera, brazos abiertos. Frené, pero al pasar por su lado se desvaneció en spray de agua. Conduje sin mirar espejos hasta que el tanque marcó reserva. Horas después, en la estación de servicio, aún sangraba de los cortes. Pregunté al despachador por el motel La Serranía, alzó cejas, ¿el que cerraron hace 15 años? Un psicólogo mató ahí a varias pacientes durante terapias de inmersión. Lo demolieron después de un incendio. Argumenté que acababa de estar allí. Me respondió con un encogimiento de hombros y me mostró en el móvil una noticia vieja. El motel se había reducido a cenizas, único sobreviviente, el propietario Porfirio Rangel, interne en un psiquiátrico hasta su muerte, el 7 de marzo de hacía 3 años, justo la noche en que llegué. Ahora conduzco de día. Cada vez que llueve imagino el sonido de gotas en cubeta metálica y veo, al borde del espejo, una bata empapada que gotea sobre el asiento trasero. Cuando el reloj avanza hacia las 2:17, apago la radio. Temo que una voz deformada pida otra vez agua para limpiar la sangre que solo ella ve, sangre que nunca deja de manchar el cemento donde el motel existió y, de alguna forma, sigue esperando a los cansados que confundan un letrero polvoriento con una promesa de descanso. Kilómetro 45, habitación última. Dejo aquí lo que pasó porque, aunque nadie me crea, necesito sacarlo de la cabeza antes de que se oxide como las llaves que aún llevo en el bolsillo. Si alguien lee esto y piensa detenerse en el motel Ruta 45, al borde de la vieja autopista México-Tuxpan, hágase un favor, siga de largo cuando vea el letrero verde con la flecha amarilla. Todo empezó un viernes de octubre, cuando acepté llevar al puerto un embarque de reactivos médicos. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando pasé Huauchinango, la niebla se pegó al parabrisas como una sábana sucia y el cansancio hizo que cada curva pareciera repetirse.
Mis ojos se cerraban aunque mordía chicle tras chicle. Entonces apareció aquella entrada, 2 arcos de ladrillo despintado, neón parpadeante y la palabra Ruta 45 Automotel. Pensé en un baño caliente y 4 horas de sueño. El vigilante salió del cubículo con un impermeable demasiado grande, rostro huesudo, apenas visible a la luz de una lámpara portátil. Sin preguntar nada, extendió una ficha plástica con el número 11 y un walkie-talkie viejo. Si necesita algo, marque Canal 3, dijo con voz ronca. No hay línea telefónica ni cobertura. Pregunté por el costo, contestó que pagaba al dejar la habitación. Extraño, pero la niebla ya había invadido hasta la cabina del tráiler y acepté. Las habitaciones se alineaban formando una U, cada cochera tenía cortina metálica. La 11 estaba al fondo, pegada al cerro. Abrí la puerta de la habitación, azulejos color crema, cama matrimonial, un televisor de tubo zumbando con estática y un espejo ovalado sobre la cabecera. Todo olía a pino y humedad. Dejé la maleta, fui directo a la regadera. El agua salió tibia, marrón los primeros segundos. Cuando cerré la llave, la estática del tele se cortó y comenzó una ranchera distorsionada, como si alguien girara la perilla del volumen desde la otra punta del cable. Apagué el aparato, de inmediato un golpe hueco retumbó en la pared contigua al espejo. 2 segundos de silencio y otro golpe, más fuerte. Acerqué la oreja, no era otro cuarto, porque la habitación del otro lado correspondía al barranco. Sin pensarlo, di 3 suaves palmadas sobre el muro. Me respondieron con 3 golpes secos, idéntico ritmo. El aire me supo a óxido. Acomodé la cómoda contra la pared, tontería típica de película, y me metí a la cama. El walkie-talkie chisporroteó. ¿Todo en orden, habitación 11? Era la voz del vigilante, tan cercana que juraría que hablaba junto a mi oído. Contesté que sí. Añadí, tratando de sonar casual, que había golpes raros en la pared. Él guardó silencio unos segundos y dijo, debe de ser eco en la piedra. Buenas noches. El aparato quedó mudo. Quizá por agotamiento, conseguí dormitar. Me despertó una sensación de peso sobre las piernas, como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama. Me incorporé bruscamente, nadie. El reloj sobre la tele marcaba 2:57 de la mañana. Entonces vi el espejo empañado, cubierto de una bruma grisácea pese a que el cuarto estaba frío. En el centro se marcaba una frase, escrita con un dedo invisible, sal antes de la tercera. El instinto me gritó que corriera, pero necesitaba pruebas de mi cordura. Saqué el celular, sin señal, 12% de batería. Apreté REC y apunté al espejo. En la pantalla logré enfocar la advertencia cuando un dedo se deslizó desde fuera del cuadro, borrando las letras una a una mientras el vidrio vibraba bajo el trazo invisible. El móvil parpadeó y se apagó. Tomé la cartera, la maleta y abrí la puerta. El interior de la cochera estaba negro, como si la niebla hubiera llenado el espacio. No veía mi propio camión. Bajé a tientas el escalón y lancé un hola, que murió sin eco. El chirrido metálico de la cortina subiendo me sobresaltó, el vigilante alzó la lámina enrollable desde afuera, iluminado solo por un faro lejano. No puede salir todavía, dijo. Faltan 3 minutos. Pregunté para qué. Él giró la cabeza hacia la autopista invisible tras la bruma. ¿Para qué termine? Sin esperar respuesta, me di la vuelta para adentrarme otra vez en la habitación. Entonces lo escuché. Primero un tac-tac-tac sobre el techo de lámina. Después el mismo ritmo martillando la puerta del baño. Por último, un golpe seco contra el espejo que estalló en 1000 astillas sin hacer ruido, como vidrio bajo el agua. El vigilante me sostuvo del brazo con fuerza sorprendente. Si se queda quieto, pasa más rápido, susurró. Le aparté la mano, se sentía gélida. Corrí a la cabina del tráiler y entré. Las ventanas estaban empañadas. Con el dorso limpié la del conductor y vi el pasillo de cocheras vacío, salvo por una silueta al final, alta, delgada, sin rasgos, apenas un contorno oscuro que avanzaba a pasos muy lentos. Giré la llave. El motor tosió, pero no arrancó. Segunda intentona, nada. Mientras tanto la figura daba 3 pasos, se detenía, ladeaba la cabeza como escuchando, y volvía a avanzar.
Con cada pausa, el estéreo muerto emitía un chasquido y un golpecillo desde los parlantes al compás de sus movimientos. 3 clics, silencio, 3 clics, silencio. El vigilante, ahora frente al parabrisas, golpeó el vidrio con los nudillos. No mire. Baja la mirada. Si la ve a la cara, se queda. Intenté ignorarlo, pero mi vista se clavó en el espejo retrovisor central. Al reflejo, la silueta se acercaba, no tocaba el suelo, sino que parecía flotar unos centímetros. Bajo la luz mortecina vi algo temblar a la altura de su pecho, como un manojo de cuerdas grises agitadas por viento propio. Tercera arrancada, el motor rugió. Puse reversa, las llantas chirriaron. El vigilante dio un salto hacia el costado, golpeando el pavimento con la lámpara que estalló en chispas naranjas. Salí de la cochera sin bajar la cortina. El contorno se quedó a unos metros, ladeando la cabeza. Cuando di vuelta para salir por el arco, la carretera estaba como antes, niebla espesa, pero transitable. Al pasar junto a la garita elevé la vista, el cubículo del vigilante aparecía incendiado por dentro, aunque las llamas parecían no quemar madera ni cristal, eran lenguas blancuzcas que ondulaban sin humo. Y en medio de aquel resplandor se alzaba él, impasible, sosteniendo el walkie-talkie, mudo. Manejé sin música, sin pestañear, hasta que despuntó el sol y el cielo barrió la niebla. Detuve el camión en una gasolinera y dejé que la luz lo inundara. Revisé desperfectos, ninguno. Solo encontré, en la puerta del copiloto, 3 arañazos paralelos, como garras largas pero humanas, hundidas en la pintura. Intenté encender el celular, volvió a la vida con 8% de batería y la cámara activada. El último video era un plano tembloroso del espejo hecho añicos. Se oía mi respiración y, de fondo, 3 golpes que no salían de ningún lado visible. Antes de que termine la grabación, la cámara apunta sin querer al piso y capta la planta de mis pies. Estoy descalzo. Nunca me quité las botas. Llamé a la policía de carreteras. Cuando mencioné el motel Ruta 45, la operadora guardó silencio, luego dijo que ese sitio cerró hace 5 años. Declarado zona de riesgo tras un deslave que sepultó 8 habitaciones. Agradecí, colgué y pedí a un franelero que revisara la carrocería. Me trajo 3 tornillos oxidados en la mano. Los encontré pegados al chasis, en fila, como si alguien se los dejara ahí, explicó encogiéndose de hombros. Llegué al puerto al mediodía. Firmé la entrega de la mercancía y sentí el alivio de estar entre grúas y montacargas reales, gente que habla y se puede tocar. Pero al cerrar la caja del tráiler, la puerta rebotó sin cerrar, algo se interponía. Era el walkie-talkie, cuarteado, todavía encendido en Canal 3. Lo tiré al mar. Han pasado 2 semanas. Desde entonces, cada noche a las 2:57, la alarma de mi reloj se activa sola y vibra 3 veces. Cambié pilas, compré otro reloj, ocurre igual. Ayer, mientras lavaba la ropa de la ruta, encontré en el forro de la chaqueta la ficha plástica con el número 11 y debajo, raspado, un mensaje diminuto. Tercera vuelta. Falta una. No pienso volver a esa carretera, pero algo me dice que no hace falta. A veces, cuando apago todas las luces para dormir, escucho un clic detrás del espejo del baño, 3 toques suaves, y me huele el aire a pino húmedo. Entonces reviso el bolsillo, las llaves oxidadas siguen ahí, frías como la mano del vigilante. Me pregunto si un día las hallarás tú o tu reflejo. Si eso ocurre, no mires al espejo. Sal antes de la tercera. Porque cuando la silueta ladee la cabeza para verte, ya no querrá que sigas. Solo querrá que te quedes, como pretendió conmigo en el kilómetro 45, en la habitación sin mañana. Y ahora dime, ¿seguirás adelante cuando la niebla se vuelva espesa y un letrero parpadeante te invite a descansar? La autopista sabe tu nombre y siempre cobra el peaje a las 3. Bujía incandescente, la suite 6 del motel Girasol. No pretendo convencerte de nada, pero necesito describir lo que viví hace 2 meses, durante la entrega que cambió para siempre mi ruta y mis noches. Si manejas de madrugada y te topas con el motel Girasol, un conjunto de cuartos de una sola planta a la orilla de la carretera 186, entre Villahermosa y Chetumal, sigue avanzando. Que nadie te convenza de lo contrario. Era la madrugada del 19 de abril.
Llevaba un camión de refacciones agrícolas rumbo a Escárcega y me quedé sin aire acondicionado a mitad del monte. El motor se calentaba, el sudor me escurría por la espalda y la carretera serpenteaba sin alumbrado. Al ver el anuncio Motel Girasol, aire frío, duchas calientes, creí haber hallado la salvación. Crucé un portón de láminas amarillas y estacioné el tráiler frente a la recepción, un cubo de concreto pintado con girasoles desteñidos. Dentro, la lámpara parpadeaba sobre un mostrador vacío. Toqué un timbre polvoriento y emergió una mujer anciana envuelta en un rebozo color tabaco. Llevaba un llavero con placas metálicas numeradas. «Solo hay disponible la suite 6», dijo, sin mirarme a los ojos. «Pago al salir». Me tendió la llave y un control remoto. Cuando extendí el dinero adelantado, empujó mi mano despacio. «Aquí nada se paga antes de tiempo. Se paga si amanece». Pensé que era humor de pueblo. La seguí por el pasillo exterior hasta un cuarto pintado de azul. Al girar, la mujer ya no estaba. Quizás se escabulló por la puerta trasera. Entré, cama matrimonial, mosaico blanco manchado, un ventilador de 3 aspas colgando de un cable pelado. Lo extraño era un calentador eléctrico portátil junto a la puerta, despedía un resplandor naranja pese a los 30 grados del ambiente. Encima, un letrero casero advertía: «No desconecte la bujía incandescente». Cerré con seguro, activé el aire frío, un milagro que funcionara, y me di una ducha tibia. Mientras me enjabonaba, el ventilador comenzó a chirriar con un compás insistente: 3 giros, un golpecito, 3 giros, un golpecito. Imaginé que la hélice estaba floja. Al salir, vi que el calentador se había desplazado 15 centímetros hacia la cama, dejando un rastro circular sobre el polvo. Me agaché, la clavija seguía firme en el contacto. Lo empujé de vuelta a la pared y volví al baño en busca de mi toalla. En ese instante, algo cayó al piso con un clac suave, 3 tornillos, alineados frente a la puerta. No estaban allí antes. Me vestí, coloqué los tornillos en la mesa de noche y puse la alarma del celular a las 4:30 de la mañana. El cansancio me derribó. No sé cuánto dormí, pero una luz rojiza pulsando tras mis párpados me despertó. Abrí los ojos, la habitación estaba a oscuras salvo por el calentador, ahora a medio metro de la cama, iluminando la pared con sombras danzantes. Pensé en una vibración del suelo, quizá un tráiler pasando. Lo regresé a su sitio, las ruedas plásticas chirriaron. Cuando me acosté, escuché un clic en la puerta principal, como cuando mueven la manija suavemente para comprobar si está abierta. Mi mano voló al celular. 3-2. Sin señal. Acerqué el oído, silencio, hasta que el ventilador giró una sola vez y se detuvo. El aire acondicionado dejó de zumbar. La oscuridad se cerró sobre mí. Entonces golpearon, 3 toquidos secos, ritmo lento, mareante. La madera vibró apenas. Tragué saliva. ¿Quién? Musité. El golpeador respondió con un susurro indescifrable, como un canto bajo agua. Cargué la lámpara de mano que siempre llevo y dirigíelas a la puerta, nada extraño, salvo que la chapa brillaba, húmeda, como si la hubieran lamido. Retrocedí hasta la cabecera, corazón a tambor. En la penumbra, el espejo ovalado reflejó algo que no correspondía, la figura de una persona sentada a mis pies, con la cara oculta por el cabello. No se veía aquel resplandor anaranjado, solo el contorno oscuro y hunched. Mi respiración empañó el cristal. Parpadeé. La silueta ya no estaba, pero sobre la sábana se marcaban 2 hundimientos, como si un peso invisible se levantara lentamente. La lámpara se apagó sin explicación. Estiré la mano buscando el teléfono en el buró, mis dedos tocaron metal frío. Era el calentador, pegado a la cama, la resistencia al rojo vivo girada hacia mí. El letrero colgado del cable había cambiado, ahora decía «No la despiertes» escrito con rotulador. Me levanté y apunté la lámpara, que milagrosamente encendió otra vez, hacia la puerta. Las bisagras crujían, abriéndose 1 centímetro, cerrándose otro, como si alguien respirara contra ellas. El picaporte se hundió sin girarse, la chapa dejó salir un crujido torcido, la madera se abombó. Tomé mis botas, la mochila, y di un paso cuando el piso retumbó con un golpe doble, seco. Supe que venía del baño. Acerqué la linterna, el mosaico parecía latir, levantarse y descender.
Al enfocar, vi la rejilla del desagüe saltar, desplazada por algo empujando desde abajo. Un líquido oscuro, no agua, algo más denso, manó formando un charco que avanzó hacia mis pies. Metálico, rancio. El ventilador giró de nuevo, solitario, y el cable chisporroteó. La luz de la bujía parpadeó como una llamarada a punto de extinguirse. Se me formó un plan ridículo, tomar el calentador y usarlo de antorcha para ahuyentar lo que fuera. Lo arrastré del cable, la resistencia iluminó la alfombra con destellos carmesí mientras chispeaba. Al levantarlo, descubrí 3 sombras proyectadas sobre el techo, no eran mías, pues me movía y ellas seguían estáticas, inclinadas hacia mí. Corrí a la puerta, pegué el hombro y la empujé. Se abrió como si nunca hubiera estado cerrada. El pasillo, al aire libre, lucía desierto. Sentí una brisa fría que no correspondía al clima, cargaba un olor dulzón, a flores marchitas. El único foco encendido titiló hasta apagarse, dejando solo la luz anaranjada que salía del calentador en mi mano. Volteé a la recepción, la ventanilla mostraba movimiento. Grité, pero una masa oscura tapó el pequeño cristal y se deshizo en hebras negras. Me lancé hacia el tráiler, la negrura parecía tragarse la distancia, como si me corriera el piso bajo los pies. Al llegar, la cabina se sentía helada. Dentro me esperaba algo más, el asiento copiloto presentaba una hendidura profunda, fresca, como si alguien hubiera permanecido sentado durante horas. Sobre el tablero descansaba la llave de la suite 6, goteando agua turbia. Giré el switch, el motor arrancó a la primera. Apreté el acelerador y dejé que las ruedas rechinaran en el asfalto mojado. Cuando cruzaba el portón, escuché un crujido y un golpe contra el costado, el calentador caía fuera, quedando tirado como una brasa agonizante. Lo último que vi por el retrovisor fue el neón girasol apagándose, letra por letra, hasta quedar todo en negrura. Conduje sin detenerme hasta Escárcega, donde entregué la carga con 6 horas de adelanto. Un mecánico revisó el aire acondicionado y aseguró que los fusibles estaban fundidos como si hubieran soportado un corto monstruoso. Le pedí que cambiara todo el sistema, preferí pagar de mi bolsa. Aquella tarde, en la pensión, saqué la mochila para comprobar el inventario. Entre mi ropa limpia hallé los 3 tornillos que había dejado en la suite 6. Olían a humedad y girasol. Quise advertir a otros traileros. Nadie reconocía el nombre del motel. Un viejo conocido de Pemex juró que en ese kilómetro, hace más de 10 años, existía un negocio con fosa séptica defectuosa que explotó, matando a la dueña y a una pareja de recién casados en la habitación más cercana al cerro, la número 6. El lugar, decían, quedó clausurado y luego demolido. No le creí hasta buscar en un archivo hemerográfico en línea. Encontré una nota del 2013 titulada Explosión en motel clandestino deja 3 muertos. La foto en blanco y negro mostraba un cartel torcido, un girasol pintado a mano y las mismas letras recortadas que vi bajo la lluvia. Sumé 2 y 2. No volví a tomar esa carretera, pero el asunto no terminó allí. Las rutas nocturnas me obligan a estacionarme en zonas de descanso donde la oscuridad pesa. A veces, mientras duermo en la cabina, el aire acondicionado se apaga solo. El silencio absoluto dura un segundo. Después, las aspas invisibles de un ventilador que no existe giran 3 veces y un golpecito metálico resuena detrás de mi cabeza. Entonces despierto con el corazón desbocado y, sin levantarme, tanteo el bolsillo lateral de la puerta. La llave con la placa oxidada 6 siempre está allí, fría como la primera noche. La arrojo a la cuneta al amanecer, jurando que es la última vez, hasta que regresa. La semana pasada un colega me pidió relevo para un viaje a Chetumal. Le inventé gripe y me negué. Al día siguiente me mandó un audio. Oye, ¿sabías que por Villahermosa hay un motel barato? Creo que se llama Girasol. Paré porque estaba tronando una tormenta, pero estaba cerrado. Se veía nuevo, recién pintado. Raro, ¿no? Le pedí que describiera el lugar. Su voz se distorsionó, dijo que alcanzó a ver algo como un calentador naranja pegado a la puerta antes de que un anciano en silla de ruedas lo ahuyentara con gritos. Se cortó la llamada. Ya no contestó. No sé si sigue vivo, si la suite 6 lo hospedó, o si la bujía incandescente busca otra alma para que no la despierte. Solo sé que cada noche avanzo kilómetros de más con tal de no detenerme.
Y cuando el sudor me nubla los ojos, mantengo la vista en la línea blanca porque a los costados comienzan a crecer girasoles negros que se mecen sin viento. Ahora te toca a ti. Si vas por la 186 y ves un letrero con flores amarillas brillando en la madrugada, mantén los faros de largo alcance y pisa el acelerador. Algunos moteles no se mantienen de turistas, se alimentan de los que se quedan a ver por qué se mueven las sombras, de los que piensan que una bujía encendida no puede hacer daño. Y recuerda, si escuchas 3 giros y un golpe en el techo, no mires el espejo. Quizá ya estés dentro de la suite 6, pagando por adelantado con algo que jamás recuperarás, tu última noche de sueño tranquilo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.